anatómica y fisiológica del aparato respiratorio. Esta clase realmente es una clase aplicada. ¿Qué significa? Pues que ustedes han llevado cursos, ¿no?, de anatomía y fisiología, que han incluido pues el aparato respiratorio, pero desde un punto de vista concreto, ¿no?, descriptivo, ¿no? Nosotros vamos a hacer una pequeña revisión el día de hoy, en la cual vamos a entender cuál es la importancia anatómica y fisiológica de cada una de las partes del sistema y el aparato respiratorio, ¿sí? Bien. Primero, nosotros tenemos que diferenciar que el aparato respiratorio no es igual que el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un conjunto de aparatos y sistemas que tiene como función llevar a cabo el intercambio gaseoso. Llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? A la incapacidad del sistema respiratorio de llevar a cabo esa función primordial, que es la única función, digámoslo así, del sistema respiratorio, se le denomina insuficiencia respiratoria. A su vez, como ustedes pueden ver en este diagrama, una parte del sistema respiratorio es el aparato respiratorio, ¿no?, que está constituido por las vías respiratorias y el parénquima pulmonar. Sin embargo, nosotros tenemos otros componentes del sistema respiratorio que no están relacionados al aparato respiratorio, como por ejemplo el aire ambiental, ¿no? El aire ambiental no forma parte de nosotros, sin embargo participa en el intercambio gaseoso, ya que es el oxígeno el que debe difundir a través de los alvéolos para permitir el proceso de respiración celular y la formación de energía. El 21% del oxígeno del aire ambiental, como ustedes recuerdan, es oxígeno. Eso también se le llama fracción inspiratoria de oxígeno, teniendo en cuenta que el gas principal es el nitrógeno, ¿no? Importante, ¿por qué? Porque va a haber situaciones en las cuales el oxígeno ambiental va a estar disminuido, por ejemplo, en casos de espacios cerrados o en casos de las grandes alturas donde la presión es mucho menor, ¿no? La caja torácica, a cargo del aparato osteocartilaginoso, que junto con los músculos inspiratorios y expiratorios forman lo que se denomina la bomba ventilatoria. ¿Qué significa? Que son los que provocan la presión negativa para que el aire ambiental pase a través de las vías respiratorias. Si estos dos componentes fallan, el aire no podría ingresar porque no se genera esa presión negativa en el fenómeno respiratorio. De tal forma que existen enfermedades que relacionan o que afectan alguno de estos componentes. Por ejemplo, a nivel de la caja torácica, por ejemplo, enfermedades congénitas, por ejemplo, traumatismos con fracturas costales. En cuanto al músculo inspiratorio y expiratorio, por ejemplo, enfermedades musculares inflamatorias como la polimiositis o de repente la miastenia gravis, ¿no?, que se produce por un compromiso a nivel de la placa mioneural. Recordar también el aparato cardiovascular, ¿no? Se encarga de no solamente transportar la sangre, ¿no? Transportar la sangre, que es la que contiene la hemoglobina y que es la proteína que transporta el oxígeno, ¿no? El aparato cardiovascular se encarga de transportar esa sangre a todos los tejidos y también a través de la circulación, pues, pulmonar, se encarga de llevarlo al pulmón para poder realizar el intercambio gaseoso, ¿sí? Es por esa situación que nosotros vamos a ver patologías cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que genera edema agudo de pulmón, las cardiopatías isquémicas, van a provocar problemas respiratorios. Al igual que los cuadros hematológicos, como por ejemplo la anemia. Al haber anemia, nosotros vamos a estar nosotros frente a... Nosotros vamos a estar en pacientes que van a tener una menor cantidad de hemoglobina y por ende menor transporte de oxígeno. Se van a producir síntomas, por ejemplo, la disnea por falta de oxígeno, cansancio, etc. El sistema nervioso, tanto el central como el periférico, por ejemplo, el sistema nervioso periférico que se encarga de inervar a los músculos de la pared torácica, músculos inspiratorios y expiratorios, así como el diafragma. Existen problemas como por ejemplo,
el llamado síndrome de Guillain-Barré, en el cual tenemos un compromiso a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. Doctor, ¿qué son las astas anteriores? Son las partes de los nervios periféricos que se encargan de llevar inervación motora a los músculos periféricos. ¿De acuerdo? Mientras que el sistema nervioso central, principalmente a cargo del centro respiratorio localizado a nivel del tronco del encéfalo, tanto en la protuberancia como en el bulbo, se van a encargar de iniciar el proceso respiratorio y de darle una regularidad, es decir, un patrón, una frecuencia, un tipo de respiración. Doctor, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un paciente tiene un ACV extenso, hemorrágico, ¿no? Lo que comúnmente la gente denomina derrame cerebral, ¿no? Accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico a nivel del tronco del encéfalo. Ese paciente va a tener problemas para respirar. Y es ahí donde aparecen pues respiraciones anormales, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? O lo van a ver ustedes en el capítulo del examen físico. Entonces, es importante que recordemos que existen otras circunstancias que no son pulmonares ni de vías respiratorias que pueden generar alteraciones en el intercambio gaseoso. Ahora, el aparato respiratorio, que es el objetivo de la clase, ¿no? Está constituido por un conjunto de órganos, en este caso principalmente las vías respiratorias y el tejido pulmonar, que es lo que se tiene como función primordial ingresar oxígeno a los tejidos y eliminar dióxido de carbono. ¿Cómo se llama eso? Hematosis o intercambio gaseoso. Entonces, esos órganos se agrupan en sistemas de conducción o las vías aéreas y sistemas de intercambio o superficie alveolar. ¿Qué es eso, doctor? Todos los alveolos, los millones de alveolos que tenemos nosotros en el pulmón, cada uno de ellos es como una especie de un pequeño globo, ¿no? La superficie interna de esos alveolos, esos pequeños globos, son la superficie que permite la difusión libre del oxígeno hacia los capilares pulmonares que lo rodean. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a abordar las vías respiratorias en dos tipos, ¿no? Las vías respiratorias altas, ¿no? O vías respiratorias bajas. Las vías respiratorias superiores o altas se denominan a la cavidad nasal, la faringe y la laringe, mientras que las vías respiratorias bajas o inferiores, la tráquea, los bronquios principales y los que se encuentran dentro del pulmón, los bronquios secundarios, segmentarios, bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. La faringe es un conducto complejo, ya ustedes saben que conecta la cavidad nasal y la cavidad oral con la laringe, ¿no? Definitivamente es un órgano o es una estructura mixta, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Que nosotros tenemos tanto una conexión hacia el esófago como hacia la vía respiratoria. Es por eso que cuando ocurren atragantamientos, ¿no? Nosotros vamos a poder tener síntomas respiratorios, ¿no? Ustedes alguna vez han escuchado en casos clínicos o de repente en alguna lectura, pacientes que se encuentran comiendo carne o algún trozo grande de algún alimento y puede atorarse o impactarse a este nivel. Entonces, el problema, uno diría, doctor, pero el problema es digestivo, sí, pero el problema es que la faringe tiene comunicación con la vía respiratoria, porque lo siguiente que sigue aquí es la laringe, aquí se encuentra la glotis. Entonces, el aire simplemente no va a pasar. Y además de eso, ¿no? Por esa razón, cuando, por ejemplo, uno traga saliva hacia el esófago, siente dolor en un proceso de una faringitis aguda. ¿Por qué? Porque la faringe también es un órgano respiratorio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia dentro de la importancia clínica? Que al haber una estructura mixta, es posible que muchas veces, el contenido del estómago tenga una regurgitación por el esófago y pueda pasar a la vía respiratoria. A eso se le llama síndrome de broncoaspiración. ¿Por qué? Porque ese contenido va a llegar a los bronquios. Pero al provenir del estómago, ese contenido va a tener un pH ácido. Y ese pH ácido lo que hace es inflamar todo el epitelio respiratorio de la laringe, la tráquea, los bronquios y los sacos alveolares. ¿Sí? Muy bien. Además de eso, al haber un proceso de broncoaspiración que pudiese incluir flora de la boca, pudieran incluirse bacterias dentro de la aspiración. Es por esa razón que después de un episodio inicial de una bronquitis o una neumonitis por aspiración, finalmente después se pudiese continuar de una neumonía aspirativa, ¿no? Con contenido de bacteriano de la boca, principalmente gran negativo y anaeróbico, ¿no?
La laringe, recordar que se encuentra formado por las llamadas cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas, que son las inferiores. ¿Ya? Las cuerdas vocales verdaderas son las responsables de la emisión de los sonidos, ¿no? El aire a nosotros al expirar pasa a través de las cuerdas vocales verdaderas y provoca un sonido, ¿no? Ese sonido es lo que denominamos voz, ¿no? Es por esa razón que cuando existe una inflamación a nivel de las cuerdas vocales, o sea, de la laringe, lo que es una laringitis, la voz tiende a hacerse más gruesa, ¿no? Tiende a hacerse más gruesa, ¿no? O lo que nosotros denominamos ronquera, ¿no? O disfonía. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la laringe se obstruye casi a su totalidad, se produce un cuadro denominado Krupp. ¿Por qué Krupp? Es la llamada laringitis o laringotraqueitis, sobre todo en edad pediátrica. ¿Por qué se produce eso? Por generalmente infecciones debido al estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y la característica semiológica, como ustedes van a ver en el examen físico, es la aparición de un sonido a nivel laringio, ¿ya? Llamado estridor laringio, ¿no? Es un sonido derivado de la falta de permeabilidad de laringe, ¿no? Si ustedes alguna vez lo van a escucharlo como si el paciente tuviera gran dificultad respiratoria, ¿no? Lo cual es peligroso porque si ustedes, como recuerdan en la imagen anterior, es a través de la glotis que realmente pasa el aire, ¿no? ¿Qué significa, doctor? Que la apertura de las cuerdas, lo tengo por aquí, a ver, está por acá, no, creo que no está. Aquí, bueno, vamos a verlo más o menos por acá. La apertura de las cuerdas vocales va a permitir el ingreso del aire. Si las cuerdas vocales se cierran, ya no van a permitir el pasaje del aire y lo que van a producir es este sonido estridor laringio. Lo cual es sumamente grave, porque si el aire no pasa a este nivel, no va a llegar a ningún alveolo del pulmón. El paciente hace una obstrucción de la vía aérea completa y por ende puede proceder de un llamado paro respiratorio, ¿no? Es por esa razón que cuando escuchemos a un paciente, sobre todo pediátrico, doctor, solamente niños, no, se puede producir en cualquier edad, pero en el caso de los niños se produce principalmente por infecciones bacterianas. Con ese sonido, como les acabo de enseñar, el estridor laringio, pongan bastante cuidado, porque si no se revierte con medicamentos, esos pacientes terminan intubados. La tráquea es un tubo, ¿no? Es un conducto de aproximadamente 12 a 13 centímetros de longitud y que tiene un diámetro de 2,5 a 3,5 centímetros, ¿no? ¿Cuál es la función? Conectar la laringe con los bronquios, en este caso principales. Tiene un epitelio pseudoestratificado, ¿de acuerdo? Plano, no queratinizado, y ciliado. Por plano, no queratinizado. ¿Qué es queratinizado? La piel. ¿No? Y ciliado, tiene cilios. ¿No? ¿Cuál es la función de los cilios, que también tiene el epitelio de los bronquios? Favorecer el movimiento de la secreción bronquial que se produce normal y fisiológicamente hacia la zona de la faringe para que el individuo o el paciente involuntariamente lo vaya deglutiendo. Eso lo hacemos todos nosotros. Eso es fisiológico, como ustedes lo recuerdan. Importante recordar también que el epitelio de la tráquea se encuentra recubierto, aparte de moco bronquial, por inmunoglobulina A. Entonces, tanto el moco traqueal y bronquial como la presencia de inmunoglobulina A son componentes de la defensa innata o inmunidad innata, ya que no es específica, ¿no? Nos protegen. Van a ver ustedes, por ejemplo, en pacientes que tienen pulmones secuelares, como los pacientes que tienen bronquiectasias, o aquellos pacientes que tienen EPOC, van a tener un daño del epitelio traqueal y bronquial debido a un proceso crónico que puede ser infeccioso, puede ser tabáquico, etcétera, que va a producir la destrucción de este epitelio. Es decir, el epitelio ciliar ya no se encuentra presente y por ende el desplazamiento del moco ya no se lleva de una forma exitosa, provocando que el moco se acumule en las vías respiratorias, ¿no? Es por esa razón que el paciente, después de la noche, al levantarse, tiende a toser y a expectorar bastante secreción. ¿Por qué, doctor? Porque no se ha desplazado. A ese proceso, entre comillas, de limpieza y desplazamiento del moco hacia la superficie se denomina aclaramiento mucociliar. Ese aclaramiento mucociliar está alterado en los problemas que les acabo de decir.
Doctor, entonces, ¿qué significa? Sobre todo en las mañanas, donde no hay mucho movimiento del paciente porque está echado, las secreciones no se van a desplazar, se van a acumular, y a la mañana siguiente, cuando el paciente quiera levantarse para poder hacer sus actividades, va a amanecer con una tos muy, muy exigente, acompañada de gran cantidad de expectoración de secreción bronquial. A ese síntoma se le llama broncorrea, ¿no? Y es característico de la bronquiectasia, ¿sí? Los bronquios, vamos a hablar nosotros de los bronquios principales, ¿no? El bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Recordar que el derecho, pues, tiene tres bronquios lobares, debido a que tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solamente tiene 2, el superior y el inferior, y el derecho, el superior, el medio e inferior. Tienen una estructura tubular y fibrocartilaginosa, ¿no? Tiene además es una capa muscular muy importante, ¿no? Y también se encuentran recubiertos por un epitelio cilíndrico ciliado. Es decir, también van a provocar o van a llevar a cabo el aclaramiento mucociliar. Si ustedes pueden darse cuenta, tal vez aquí lo podemos ver mejor, ahí podemos ver mejor la diferencia entre el bronquio principal derecho y el izquierdo, es que el derecho suele ser más corto, más vertical y más grueso, a diferencia del izquierdo que suele ser más horizontal, más delgado, ¿no? Y más largo. ¿Qué importancia semiológica tiene eso? Mucha, doctor, porque cuando nosotros hablamos de los síndromes de broncoaspiración, fácilmente nos vamos a poder dar cuenta que si un paciente se aspira o aspira contenido del estómago hacia la vía respiratoria, va a ser mucho más fácil, mucho más probable que el contenido aspirativo se vaya hacia el pulmón derecho. ¿Por qué, doctor? Por las características anatómicas de ese bronquio. Ah, doctor, ¿qué significa entonces? Que si yo tengo un, un síndrome de consolidación, como van a ustedes ver en las subsiguientes clases, una inflamación de los alvéolos de forma súbita en un paciente que posiblemente tenía un episodio de broncoaspiración, estamos frente a una situación que obviamente es factible y muy probable debido a las características de la anatomía del bronquio derecho. Recordar algo importante, cuando ustedes analizan el bronquio derecho, van a ver ustedes que el bronquio medio tiene una característica que diferencia al resto de los bronquios, y lo he colocado aquí. El bronquio derecho se encuentra rodeado de gran cantidad de ganglios, a diferencia del resto de bronquios. Ustedes recuerdan que los ganglios son estructuras que pertenecen al sistema linfático, y de agrandarse, producir lo que se llaman adenopatías, ¿no? Y llevaron en semiología general lo que es eso. Generalmente se deben a procesos inflamatorios, o cuando estamos entre pacientes crónicos, a procesos neoplásicos, cáncer. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que si encontramos un paciente con sintomatología o examen físico compatible con obstrucción bronquial en la localización del bronquio medio, a ese síndrome se le llama síndrome del lóbulo medio. Y el síndrome del lóbulo medio en pacientes, sobre todo adultos mayores, es cáncer pulmonar hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante, ¿no? Los bronquios tienen una capa muscular, como le he colocado ahí, que puede provocar la obstrucción del bronquio. El músculo bronquial se constriñe y la luz del bronquio disminuye. ¿De acuerdo? La aparición de un sonido, ¿ya? De un sonido como consecuencia de la obstrucción de los bronquios grandes, tanto los principales como los lobares o los segmentarios, van a traer consigo la aparición de un sonido llamado roncante. Roncante. ¿Qué es el roncante, doctor? Es un sonido debido a la obstrucción de un bronquio de gran calibre. A diferencia de los bronquiolos, nosotros vamos a ver como estructuras tubulares, ¿no? Se encuentran en la parte media y final de cada pulmón, sobre todo media. No tienen cartílago, pero tienen gran cantidad de músculo liso, ¿no? Ya no tienen células epiteliales ciliadas. Y lo importante recordar es que al tener un calibre menor y tener una obstrucción, van a aparecer un sonido llamado sibilante. O sea, a diferencia del roncante que aparece en bronquios de gran calibre, en este caso van a aparecer los sibilantes. Silbidos, pitidos o pitos, según las diferentes literaturas que van a ustedes poder revisar a lo largo de este curso, ¿no? O este capítulo. Y también los subcrepitantes, ¿no? Que son sonidos
como una especie como si imitaran al pega-pega de un canguro, de repente una correa, pero que pueden ser modificables con la tos, debido a que se producen como obstrucción, como consecuencia de la obstrucción de los bronquiolos finales, ¿ya? Y como la secreción se encuentra dentro del bronquio, el paciente al toser puede movilizar la secreción. Entonces, en un momento determinado puede auscultar un sucrepitante, el paciente tose, la flema se mueve o la secreción se mueve y automáticamente ya no escucho el sonido. A ese se le llama crepitante, ¿sí? Sucrepitante, perdón. ¿Cuáles son las funciones de la vía de conducción? Fácil, ¿no? Filtrado del aire inspirado, calentamiento, humidificación y protección, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no tuviéramos esas características en el aparato respiratorio, fácilmente nosotros no podríamos respirar. Un momentito, por favor. Bien. Entonces, si nosotros no tuviéramos las vías respiratorias, respiraríamos aire que se encuentra sucio, con partículas grandes en su contenido, aire frío, que terminaría por inflamar la mucosa respiratoria, la faringe y la laringe, aire seco, ¿no? Y de todas maneras no tendríamos pues la protección de la inmunoglobulina, ¿no? Y además de eso, recordar que el aparato respiratorio, nosotros tenemos terminaciones nerviosas del nervio trigémino, sobre todo a nivel de la faringe y la laringe, que van a detectar la presencia de sustancias irritantes y van a provocar el reflejo del estornudo o la tos. ¿Mm? A nivel de las fosas nasales el estornudo, a nivel de la faringe y la laringe el reflejo de la tos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay inflamación y hay irritación. Eh, Esta es una imagen de un saco alveolar, ya ustedes lo conocen muy bien. Contienen bastantes estructuras pequeñitas llamadas alveolos, y cada alveolo se encuentra rodeado de capilares venosos y arteriales. ¿Cuál es la importancia de recordar esa anatomía? Que el alveolo es un espacio hueco, tiene aire. Solamente voy a mencionarlo, pero más adelante lo voy a volver a tocar. El aire que participa en el intercambio gaseoso tiene una función, ¿no? Va a pasar a los capilares y el CO2 sale. Sin embargo, con cada respiración va a haber aire que no va a participar en ese intercambio gaseoso. Se le denomina espacio muerto. Si está en el alveolo se le llama fisiológico, si está en la vía respiratoria se le llama anatómico. ¿Y cuál es la importancia de recordar que el espacio aéreo en el alveolo está presente? Que ese espacio aéreo, cuando es reemplazado por un contenido líquido, sea cual sea la razón, va a provocar que el aire no pase libremente a los capilares. Y que con cada inspiración del paciente se va a presenciar un sonido, ¿no? Como consecuencia de la ocupación de ese alveolo. Se le llama crepitante, ¿ya? Crepitante, ¿sí? Recordad también que el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, en ese caso, ¿qué es esto? El saco alveolar y cada uno de los alveolos están constituidos como la unidad respiratoria. Recordar además de eso, de forma macroscópica, ¿no? Que los pulmones son dos masas esponjosas situadas en la cavidad torácica, ¿no? Y además de eso, se encuentran conectados con la parte de las vías respiratorias y con los vasos pulmonares, arteriales y venosos, ¿no? A simple vista podemos recordar que el pulmón derecho suele ser más grande, tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo solamente tiene 2, es más pequeño debido a la presencia del corazón a nivel del mediastino. Nosotros vamos a ver que los pulmones no solamente se van a dividir en lóbulos, sino se van a dividir en segmentos, ¿no? Si ustedes revisan su néter, lo van a corroborar. Pero ¿por qué es importante recordar los segmentos? Porque cuando veamos nosotros los síndromes de broncoaspiración, vamos a ver nosotros que hay determinados segmentos del pulmón que se encuentran más afectados que otros, ¿no? El lóbulo superior tiene 3 porciones, ¿no? El anterior, el posterior y el apical. El lóbulo medio tiene el medial y el lateral. Y el lóbulo inferior tiene 5, ¿no? Tiene el superior, tiene el basal
anterior, el basal lateral, el basal medial y el basal posterior. Mientras que en el pulmón izquierdo tenemos solamente 8 lóbulos debido a que de acá hay 10 y acá hay solamente 8, debido a que en el lóbulo superior existe la fusión del apical con el posterior. Tenemos el anterior, el lingular superior y el lingular inferior. Mientras que el lóbulo inferior tiene el superior, el basal anteromedial, que se encuentra fusionado por los segmentos anterior y medial, el basal lateral, y tenemos también nosotros el basal posterior. ¿Sí? Esa es la forma. Recuerdan ustedes la disposición de los lóbulos, ¿no? La disposición de los lóbulos. Aquí se ve un poquito mejor. Cuando ustedes ven por delante al paciente y cuando vayan a hacer su examen físico, se van a dar cuenta que en el pulmón derecho, casi en la mitad de la región anterior, van a examinar al lóbulo superior, mientras que la parte inferior al lóbulo inferior. Otro dice, quiero examinar el lóbulo inferior. El lóbulo inferior es más posterior, ¿no? Miren solamente esa pequeña porción, se ve a nivel de la cara anterior. Ahora, dentro de la mecánica respiratoria, eso ya es un poquito de fisiología aplicada, ¿no? ¿Cuál es la función? Trasladar el oxígeno hacia los capilares alveolares y retirar el dióxido de carbono, ¿no? Recordad que cuando ustedes evalúan a un paciente y les miden la frecuencia respiratoria, lo que realmente están evaluando son las ventilaciones. ¿Qué es una ventilación? Una inspiración más una expiración. La relación fisiológica aproximadamente de 1 a 2. ¿Qué significa eso, doctor? Que aproximadamente la expiración dura casi el doble que una expiración. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Por qué, doctor? Porque ustedes van a ver, por ejemplo, en síndromes bronquiales, como el asma o el EPOC, que la expiración se encuentra prolongada. Es decir, el paciente inspira fácilmente, pero tiene demasiada dificultad para poder expirar el aire, ¿no? Eso que va a traer como consecuencia que aparezcan los famosos tórax en tonel, tórax hiperinsuflados, ¿no? ¿Por qué ocurre, doctores? Ya saben por qué. Porque el paciente tiene mucha dificultad para poder expirar el aire, ¿sí? En la inspiración, ¿qué es lo que ocurre? Se contraen los músculos principales, el diafragma, los intercostales externos, los serratos anteriores y los pectorales. La caja torácica se expande y genera una presión negativa, ¿no? Los pulmones se dilatan, el oxígeno llega a los alvéolos y pasa a los capilares arteriales. Es un proceso activo, ya que necesita el trabajo muscular, ¿no? ¿Y qué cosa es la expiración? El proceso inverso, donde intervienen los músculos intercostales internos, los oblicuos abdominales y el recto abdominal. El resto de músculos inspiratorios se encuentran en el proceso de relajación. La cavidad torácica se reduce, el paciente tiende a desinflar la caja torácica, vamos a decirlo así, ¿no? Los pulmones se contraen, ¿no? Importante recordar que la expiración es un fenómeno pasivo, solamente va a depender de qué tan elásticos sean los pulmones. ¿Eso qué significa, doctor? Que, por ejemplo, en pacientes que tienen poca elasticidad o también se le denomina compliance pulmonar, por ejemplo, los fibróticos pulmonares, van a tener un patrón restrictivo. ¿Qué significa? El aire no entra ni sale bien. Es peor que el otro, ¿sí? Entonces es una imagen en la cual se resume ambos procesos, en la inspiración y en la expiración, los fenómenos que ocurren y los que nosotros vamos a poder ver en un examen físico. En la inspiración se expanden los pulmones, van a ver ustedes que la expansión debe ser simétrica debido a una contracción de los músculos pectorales y un descenso del diafragma, mientras que en la expiración ocurre lo contrario, el tórax tiende a desinflarse, los espacios intercostales suelen hacerse más pequeños y existe una relajación a nivel de los músculos pectorales menores, ¿no? Otra cosa importante, esto es en texto, pero lo vamos a poner de esta forma. Si ustedes recuerdan esta gráfica que llevaron en fisiología, sirve para medir los volúmenes. Ustedes tienen una clase de espirometría con la doctora Jauregui, ¿ya? Sin embargo, es importante recordar algunas cosas básicas, ¿no? Cuando ustedes examinan a un paciente o le miden la frecuencia respiratoria a un paciente, realmente lo que están midiendo ustedes es el volumen de aire corriente, lo que están viendo que inspira y que expira ese llamado volumen de aire corriente, también se le llama volumen tidal. ¿Cuánto es aproximadamente, doctor? 500 mililitros. Es el volumen habitual, sin ningún esfuerzo, que ingresa y que sale, ¿no?
El volumen de reserva inspiratoria es aquel volumen que se produce después de una inspiración forzada, una inspiración amplia. ¿De acuerdo? ¿Cuánto puede ser, doctor? Aproximadamente 3.000 mililitros. ¿Ya? Después nosotros tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es el volumen que se elimina después de una expiración forzada, ¿no? De expiración forzada, ¿cuánto suele ser el volumen? Aproximadamente 1.100 mililitros. Doctor, y existe un volumen que no puede ser eliminado por más expiración forzada que hagamos. Se denomina volumen residual, ¿sí? Volumen residual, ¿no? ¿Qué es eso? Es el aire que se encuentra en el parénquima pulmonar y que no puede ser eliminado. ¿Podríamos considerarlo, doctor, como un espacio muerto? Sí, podría ser, ¿no? Vamos a nosotros que en pacientes que tienden a retener aire, ese volumen, ese volumen residual, ese volumen residual suele ser mayor, ¿no? Esta línea negra suele estar más arriba. ¿Sí? ¿Eso qué va a hacer? Que el paciente, al tener un mayor volumen residual, al tener un mayor volumen residual, va a tener un tórax en tonel, su respiración va a ser más prolongada. ¿De acuerdo? De las combinaciones de estos, un momento, chicos, por favor. Bien, decía, de la combinación de estos volúmenes van a aparecer las capacidades, ¿no? Y simplemente lo único que tienen que hacer es sumar, ¿no? ¿Qué es la capacidad expiratoria? Es la suma del volumen de aire corriente y el volumen de reserva expiratoria. ¿Qué es la capacidad vital? La combinación de todo el aire que potencialmente puede moverse en un paciente que está respirando, que es la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen de aire corriente. Tenemos la capacidad residual funcional, que digamos es lo que potencialmente podría quedar después de una expiración, o que podría movilizarse después de una expiración forzada, ¿no? En este caso es la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Y luego tenemos todo el aire que puede ser movilizado y no movilizado en el pulmón, que es la capacidad pulmonar total. ¿Por qué es importante que recuerden esto? Porque cuando ustedes analizan una espirometría o un patrón obstructivo y restrictivo, van a analizar el volumen expiratorio forzado, en este caso el volumen de reserva expiratoria, en relación a la capacidad vital del paciente, ¿no? Ahí aparece el patrón restrictivo y el patrón obstructivo, ¿sí? Bueno, esto simplemente es lo mismo, solamente que con la suma de los volúmenes. Importante recordar otra cosa. ¿Cómo se realiza el intercambio gaseoso o el transporte de gases? Una vez que el oxígeno ingresa a través de la membrana alveolo capilar, ¿no? Pasa o llega al corazón izquierdo y a través de las venas pulmonares, y luego de formarse la hemoglobina oxigenada, pasa a través de la aorta y los vasos arteriales hasta los tejidos, que lo que se encargan de hacer es sustraer el oxígeno para llevar a cabo la respiración celular e inmediatamente eliminan el CO2, formando lo que se denomina carbaminohemoglobina, ¿no? Hidrogeniones y bicarbonato, llegando nuevamente a través de las venas, y la vena acaba al corazón derecho, a la arteria pulmonar, para poder llevar a cabo la eliminación del CO2. Eso es lo normal, ¿sí? Recordar entonces que el proceso por el cual el oxígeno pasa a la sangre y se intercambia es llamado hematosis, ¿sí? Recordar que la hematosis se cumple rigiendo la ley de los gases. ¿Qué significa eso? Que un gas pasa de mayor concentración a menor concentración. El intercambio gaseoso realmente se produce a dos niveles, ¿no? Como ustedes pueden entender, ¿no? Se produce a nivel de la membrana alveolo capilar y a nivel de las células. A eso se le llama respiración externa y respiración interna o respiración celular.
Ustedes ya tuvieron una clase en bioquímica y en biología sobre lo que es la respiración celular, cuyo objetivo principal es la formación de energía en forma de ATP. Ese es otro esquema muy parecido al anterior, simplemente para recordar que aquí se encuentran las células que finalmente sustraen el oxígeno, eliminan el CO2 y es el CO2 el que regresa a través de los vasos venosos y arteriales pulmonares para ser eliminados a través de la vía respiratoria, ¿no? Además de eso, para poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, es necesario que el oxígeno tenga ciertas características, ¿no? Recuerden ustedes lo que les dije al inicio. La hemoglobina transporta aproximadamente el 97% de oxígeno. ¿Qué significa, doctor? Que el 3% se transporta de forma sola, ¿no? Sin unirse al oxígeno. ¿Y qué es lo importante? Que el transporte que se produce con la hemoglobina es más rápido. El oxígeno libre, o que se transporta solo, se transporta lentamente. Además de eso, recordar esto, ¿no? Cada gramo de oxígeno, de hemoglobina, puede transportar o puede liberar como máximo 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, ¿qué significa eso? Que la hemoglobina de 100 mililitros de sangre se puede combinar con 20 mililitros de oxígeno cuando la hemoglobina está saturada al 100%. ¿Sí? Y además de eso, recordar la curva de disociación de la hemoglobina, que tiene una imagen de un sigma, ¿no? Si ustedes pueden recordar esto. ¿Qué significa eso? La saturación de la hemoglobina, ¿no? La saturación de la hemoglobina. Si ustedes pueden recordar aquí, aproximadamente la hemoglobina se encuentra saturada a un 50% cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra en 27. Doctor, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo trazase una... Vamos a ver si puedo hacerlo aquí. Subrayar... Un ratito. Vamos a ver si lo puedo hacer acá. A ver. No, creo que no puedo. A ver, un segundo. No, no se puede. Ya, no importa. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo trazase una curva, ¿no? Donde normalmente, ¿no? Si ustedes recuerdan por pulsoxímetro, doctor, la saturación normal de un paciente es más del 95%, y estaríamos de acuerdo en un paciente con un pulmón sano. Si yo trazase una curva del 95% en relación a la presión parcial de oxígeno, aproximadamente tenemos un nivel de 85 a 90 milímetros de mercurio, casi hasta 100, ¿no? Ah, doctor, existe una proporción entonces entre la saturación de la hemoglobina y la presión parcial de CO2. Nosotros tenemos una clase en la tercera semana que es sobre la clase sobre insuficiencia respiratoria, ¿no? La cual se define como tipo 1 cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra por debajo de 60 milímetros de mercurio. Si yo trazo una línea hacia arriba, aproximadamente va a caer al nivel del 90%. ¿Eso qué significa, doctor? Que si yo detecto en un paciente con el pulso oxímetro dentro de la toma de funciones vitales que satura 90%, ese paciente ya tiene una presión arterial de 60 milímetros de mercurio. Es decir, todo paciente que satura menos del 90%, ya podríamos más o menos concluir que se encuentra en insuficiencia respiratoria. Además de eso, es importante que tengamos en cuenta que cuanto más alta sea la P50, menor es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y eso a qué se debe? A que existen factores que desplazan la curva de disociación de la hemoglobina. Vamos a ver nosotros aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría, doctor, si es que factores como, por ejemplo, el incremento del 2,3 difosfoglicerato, el paciente con fiebre o con acidosis, se encuentran presentes, lo que van a hacer, o inclusive digo acidosis porque puede ser también respiratoria, lo que van a hacer es desviar la curva hacia el lado derecho y lo que van a hacer es reducir la afinidad. ¿Qué significa, doctor? Que la hemoglobina que se une al oxígeno para transportarse va a tener una unión muy débil. La hemoglobina fácilmente va a soltar, entre comillas, el oxígeno, incrementando la cantidad de oxígeno libre liberado y transportado. Mientras que los factores como la hipotermia, la disminución del 2,3 fosfoglicerato, los niveles disminuidos de anión o de hidrogeniones, lo que se denomina alcalosis, ¿no? Vamos a tener una desviación a la izquierda. ¿Eso qué va a tener como consecuencia? Va a aumentar la afinidad.
¿Y eso es bueno o es malo, doctor? Bueno, la afinidad de la hemoglobina debe estar presente porque si eso no se transportaría. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la hemoglobina llega a los tejidos, no va a soltar el oxígeno porque tiene una afinidad y tiene una unión muy fuerte. Y eso tampoco es bueno. O sea, a la larga, ambas situaciones van a generar un estado de hipoxia tisular. ¿Sí? Es importante que recordemos eso. Y hemos visto cuáles son las causas de la desviación al lado derecho. Y recordar lo que es el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? ¿No? Ocurre en los capilares tisulares cuando el aumento de la concentración de CO2 origina la liberación de protones, ¿no? Estos protones se unen a la globina, en este caso a la hemoglobina, haciendo que se aumente la liberación de oxígeno, disminuyendo la finalidad. ¿No? Eso se produce en los casos, por ejemplo, de acidosis. ¿Ya? En este caso, acidosis respiratoria. Y a nivel de la desviación izquierda, donde se incrementa la afinidad, se produce el efecto Haldane, ¿no? Ocurren los capilares, pero pulmonares, ¿no? Eso es en los capilares tisulares y eso es en los capilares pulmonares. Cuando la elevada concentración de oxígeno hace que se reduzca la afinidad de la hemoglobina por el CO2, ¿no? Esto desplaza la curva a la izquierda, aumentando la afinidad por el oxígeno hasta 500 veces más. Este es un tema fisiológico, pero también es un tema médico, porque si ustedes recuerdan, si yo comparo la afinidad, si yo comparo la afinidad del dióxido o el monóxido de carbono con respecto al oxígeno en relación a la hemoglobina, vamos a ver nosotros que tanto el CO2 como el CO tienen una mayor afinidad. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, en los casos en los que el paciente tiene una intoxicación por monóxido de carbono o por dióxido de carbono? Una vez vino, por ejemplo, en los casos en los cuales, por ejemplo, el paciente se encuentra en una humareda por un incendio, o lo que a veces se ha reportado, por ejemplo, pacientes que se quedan dormidos en vehículos con el motor prendido. Todo el CO2 y el CO que se produce va siendo inhalado y lo que es lo que se va a producir, un aumento de estos gases a nivel de la sangre, y se aumenta la cantidad o la presión de estos gases en sangre, lo que hacen es separar a la hemoglobina del oxígeno y pegarse a la hemoglobina. Si es CO2 se forma carbamina hemoglobina, si es CO se llama carboxihemoglobina, ¿no? ¿Qué nos explica el efecto Haldane? ¿No? Que cuando existen unas concentraciones elevadas de oxígeno, se aumenta su afinidad y se rompe el enlace. ¿Qué significa, doctor? Que si yo tengo un paciente con intoxicación por monóxido de dióxido de carbono, lo que tenemos que hacer es dar dosis importantes de oxígeno para romper el enlace y hacer que se tenga mayor afinidad por el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Finalmente, la regulación de la respiración. ¿Qué tengo que recordar desde el punto de vista aplicativo? Que yo cuando encuentre trastornos del ritmo o episodios de apnea respiratoria, voy a pensar que el problema se encuentra a nivel del tronco. Se encuentra a nivel del tronco respiratorio, ¿no? Tenemos tres partes a nivel del tronco. Dos partes se localizan a nivel de la protuberancia y una parte se localiza a nivel del bulbo, ¿no? Al revés, ¿no? Se encuentran dos a nivel del bulbo y uno a nivel de la protuberancia. El grupo respiratorio dorsal se encuentra en el bulbo, que estimula la inspiración, ¿no? Es decir, el inicio, ¿no? El grupo respiratorio ventral, ¿ya? Que puede poner en marcha la expiración o la inspiración. Y el centro neumotáxico, que se va a localizar en la protuberancia y que va a controlar la frecuencia y el patrón respiratorio. Entonces, ¿qué significa? Que mientras el paciente tenga un ritmo aparentemente regular, con o sin episodios de apnea, vamos a localizar como dañado la protuberancia. O sea, el daño se encuentra en la protuberancia y la respiración que se produce a ese nivel es la llamada de Cheyne-Stokes. Ustedes van a ver en la inspección cómo es un paciente que respira con el Cheyne-Stokes. Es un paciente que tiene una cierta regularidad y que cursa con periodos de apnea. Mientras que en los grupos, si se afectan los grupos respiratorio dorsal o ventral a nivel del bulbo, vamos a encontrar que el paciente no solamente tiene una respiración completamente irregular, sino va a cursar con periodos más largos de apnea, es decir, que no se genera el impulso respiratorio. Y también porque es importante la aplicación de este conocimiento, porque si yo ya no tengo el centro respiratorio que inicia la respiración, ese paciente tiene un criterio llamado de muerte encefálica, ¿ya? Muerte encefálica, y prácticamente nosotros estaríamos frente a un paciente que solamente se encuentra vivo, entre comillas, bajo asistencia respiratoria mediante un ventilador mecánico. Recuerden ustedes que el bulbo
el tronco del encéfalo forma parte del encéfalo, y cuya lesión irreversible de los centros respiratorios va a provocar que el paciente solamente pueda mantenerse con vida, entre comillas, mediante la asistencia respiratoria o ventilatoria con un ventilador mecánico de oxígeno, ¿sí? Eso es lo importante. Bien, eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Al parecer no hay preguntas, doctor. Ya, muy bien. Entonces, nunca se olviden que hay elementos fisiológicos y anatómicos que van a participar, o que les van a ayudar para que puedan interpretar sus síntomas y poder armar sus síndromes. ¿No? Doctor, ¿por qué se producen los crepitantes? Doctor, ¿por qué se producen los subcrepitantes? ¿Por qué los sibilantes? ¿Por qué el paciente respira de esa forma? Todo tiene que ver con la fisiología y con la anatomía. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, eso sería todo. Nos estamos, ¿Qué pasó? Sí. Doctor, ¿me podría pasar las diapositivas, por favor, para pasarle a mis Ya sí, sí, claro que sí. Te las paso en un momento, ¿eh? Y me vas avisando para cuándo es la teoría de la próxima semana. Claro, esa semana que viene creo que es. Sí, doctor, el miércoles 24 le tocaría la otra teoría. Ya, ahí lo vamos programando por WhatsApp, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Ya, listo chicos, que tengan buena noche. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor.